Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a empezar a trabajar con Ajax, ¿vale? ¿Qué es Ajax? Bueno, pues os puede sonar que es un limpiador, dos personajes de Marvel, una ciudad canadiense o un equipo de fútbol, pero en este caso estamos hablando de una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas, ¿vale? El significado de la palabra Ajax es JavaScript asíncrono y XML, pero no es un lenguaje de programación como tal, sino es la combinación de esas técnicas, ¿vale? Trabajamos con JavaScript, con XML, con DOM, de HTML, etc. Cuando trabajamos con Ajax, la base de la programación es el objeto XML HTTP request, ¿vale? Que nos va a permitir solicitar datos al servidor y procesarlos. Hasta ahora habíamos estado trabajando con datos en el lado del cliente, ¿vale? Ahora necesitamos conectarnos al servidor que va a tener, bueno, va a ser por ejemplo un servidor Apache y que va a tener páginas web, por ejemplo en PHP, o va a tener información en texto, lo que sea, y nosotros vamos a acceder a ese servidor y vamos a recibir datos. A la hora de procesar los datos podemos enviar pues desde texto, documentos XML, documentos JSON, etc. entre el servidor y el cliente. Y la peculiaridad que tiene Ajax es que podemos actualizar las páginas de manera asíncrona, ¿vale? Es decir, intercambiamos datos con el servidor, pero en un segundo plano. Aparentemente no vemos esa transmisión con el servidor. Lo normal es que cuando estamos trabajando sin utilizar un mecanismo como este, cada vez que enviamos datos al servidor, la página se recarga. En este caso, el procesamiento se da mientras estamos trabajando con la página y el cliente no se da cuenta de que se ha producido, ¿vale? En ningún momento vemos que se pierda la conexión o que se recargue la página. Bueno, el mejor ejemplo para verlo son dos gráficos que tenemos aquí, que son el modelo clásico de aplicaciones web y el modelo con Ajax, ¿vale? En el modelo clásico, el cliente, el navegador, está trabajando y en el momento que nosotros enviamos una solicitud al servidor, el servidor la procesa y la devuelve. En el tiempo que pasa entre que se realiza la solicitud y se devuelven los datos, se pierde la conexión aquí, ¿vale? Lo que vemos es que la página se queda en blanco, se recarga y antes de que podamos volver a la actividad normal del navegador. Esto ocurre siempre que trabajamos con una aplicación web normal, sin Ajax. ¿Qué ocurre con Ajax? Bueno, pues el cliente, ¿vale? El navegador está continuamente activo todo el tiempo. Lo que hacemos es realizar las solicitudes al servidor y mediante el motor Ajax las solicitudes son enviadas, el servidor las procesa, devuelve los datos y los datos son enviados a la página, ¿vale? Y se cargan. Para nosotros la página en realidad no se ha recargado, simplemente se han cargado ciertos datos en una zona que hemos decidido, ¿vale? Pero no perdemos en ningún momento la conexión con el navegador y el usuario puede trabajar con la página pues sin problema. Seguramente habéis visto este tipo de comunicación, por ejemplo, pues en vuestro servidor de correo, como Gmail o Hotmail. Cuando recibimos un mensaje, realmente no tenemos que pulsar actualizar la página para verlo, ¿no? Al recibirlo, lo vemos inmediatamente en la bandeja de entrada, sin pulsar F5, ni recargar la página para ver si hay actualizaciones, ni nada así. Es decir, nosotros en ningún momento perdemos la comunicación con el navegador. Es el navegador el que va cargando los datos a través de alguna zona de la página y realizando las conexiones al servidor de manera síncrona, sin que nosotros nos demos cuenta. Bueno, os comentaba que el objeto principal que se utiliza en Ajax es el objeto XML HTTP request, ¿vale? El objeto XML HTTP request lo podemos crear directamente definiéndolo en una variable utilizando new XML HTTP request. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Vale, de esta manera definimos un objeto en los navegadores modernos a partir de la versión posterior a la versión Internet Explorer 7 y todos los demás navegadores que conocemos. Sin embargo, si tratáramos de utilizar versiones antiguas de Internet Explorer, pues necesitamos utilizar un objeto ActiveX que para crearlo deberíamos hacerlo así, ¿vale? Con new ActiveX object poniendo microsoft.xml http. Vale, si quisiéramos utilizar o tener en cuenta las dos alternativas, ¿vale? Esta es una manera muy sencilla de hacerlo. Creamos una variable y la definimos
si existe el objeto XML HTTP request en window, ¿vale? Es decir, esto ocurre en los navegadores modernos, pues lo asignamos a la variable. En caso contrario, se supone que estamos hablando de navegadores antiguos, las versiones de Internet Explorer 5 y 6, y la definiríamos así. Nosotros, en todos los ejemplos que vamos a ver, vamos a utilizar directamente esta forma, ¿vale? Porque considero que no es normal ya que nadie trabaje con Internet Explorer 5 y 6. Pero por si acaso, si queréis contemplar todas las posibilidades, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? El objeto XML HTTP request tiene una serie de métodos y de propiedades, ¿vale? Lo más importante que quiero que entendáis es que cada vez que nosotros hacemos una petición al servidor, lo que estamos haciendo es un pequeño proceso que pasa por 5 pasos o 5 fases. La primera, en la 0, la solicitud no ha sido inicializada. En la 1 se establece la conexión con el servidor. En la 2 se recibe la solicitud. En la 3 se procesa y en la 4 la solicitud ha sido finalizada y la respuesta está lista. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que a nosotros nos van a llegar los datos una vez que hayamos llegado al paso 4, ¿vale? Al proceso 4. Nos puede interesar ver el funcionamiento de las 4 fases anteriores, pero en general lo más importante es que el ready state esté en el estado 4, ¿vale? Que la solicitud ha sido finalizada y la respuesta está lista. Del mismo modo, el status nos indica cuál es el número de estado de una solicitud. Y tenemos 3. Seguramente algunos os suenen el 403 y el 404, que significa prohibido o no encontrado, ¿vale? El 404 es muy común cuando intentamos acceder a una página y no la encuentra. Sin embargo, a nosotros, ¿cuál nos interesa? Bueno, nos interesa el status 200, que quiere decir también que el procesamiento ha sido correcto. Por tanto, cuando nosotros hacemos una solicitud al servidor y recibimos los datos, nos interesa que los datos, el ready state esté en 4 y el status esté en 200, ¿vale? Esto, bueno, tenedlo en cuenta para cuando empecemos a ver cada una de las actividades. Por último, un detallito más es que hay 2 métodos muy importantes que tenemos que utilizar, el método open y el método send. Tanto open como send se recomienda que sean procesados o sean llamados después de utilizar la función que le vamos a asignar a la propiedad onReadyStateChange, que ahora la veremos. Bueno, pues espero que con esta pequeña explicación hayáis entendido un poco de manera general en qué consiste Ajax y la importancia del objeto XML HTTP request. No os preocupéis porque con cada uno de los ejercicios vais a ir entendiendo cada vez mejor en qué consiste este proceso que se lleva a cabo con este objeto y cómo influye luego a la hora de mostrar los datos. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.